Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy vamos a ver la palabra del Señor. Quiero que vaya abriendo la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 20. Todavía estamos en ese capítulo. Y recordando un poco de lo que hemos visto anteriormente, habíamos dicho que Pablo tuvo la virtud del poder consolar y alentar a otras personas. Al mismo tiempo, al mismo momento, pudo confrontar a esas mismas personas o a otras personas, de manera que Pablo lo podemos ver como Pablo consolador, pero también podemos ver un Pablo que confrontador, ¿sí? Pablo, recordando lo que veíamos la semana pasada, Pablo estaba en Macedonia y ahora decide irse a Grecia, pero y de Grecia él decide regresar para ir a Jerusalén, pero quiere hacerlo por Macedonia antes de llegar a Jerusalén. En esta ocasión Pablo está viajando con un grupo de hermanos que han ido creciendo, madurando a través del tiempo. Ya para esto ya lleva años ya visitando, predicando esas áreas. Dijimos que Pablo nunca evangelizó solo. En esta ocasión tiene a un buen grupo ya con él, un grupo de personas que todavía no había oído, como hoy nosotros ya lo tenemos, el Nuevo Testamento. No habían escuchado mucho más que del Antiguo Testamento, lo que Pablo le estaba diciendo y las revelaciones nuevas que en ese momento Pablo estaba recibiendo de parte de Dios. Y se juntaron, dice que este grupo iba adelante y llega a Troas, y allí había acordado reunirse con los hermanos en Troas, y Pablo venía atrás con Lucas, que es el que está narrando el libro de los Hechos. Y se juntaron allí Pablo con los hermanos por 7 días en Troas, y él decide reunirse allí y comienza a hablarles en una habitación, dijimos, en un aposento, donde el texto describe que había múltiples lámparas, ¿sí? Si tú has estado en un lugar donde hay muchas lámparas, estos son candiles, pero hay lámparas, donde hay muchas lámparas. Usted sabe que las lámparas en cierta forma te sofocan. Las lámparas en ese momento ya han ido consumiendo el oxígeno, y en esa ocasión había un joven de nombre Eutico sentado en una ventana del 3er piso donde ellos estaban. Dice que como a la medianoche, cuando Pablo aún estaba hablando, Eutico se durmió, cayó del 3er piso y se mató. Pablo sale corriendo del 3er piso, dice, lo levanta al muerto, ora a Dios y Dios le devuelve la vida y lo abraza a Pablo. Y dijimos ciertas características la semana pasada de eso, y uno pensaría, o por lo menos yo también pensaría, que después de ese hecho dijéramos: apaguen las luces y vámonos ya todos, ¿no? Vámonos, porque pues ya pasó algo fuerte y pues bueno, no es tan obvio que sigamos ahí. Y no, dice que Pablo siguió predicando hasta el amanecer, siguió predicando. O sea que no se intimidó porque un chico se haya caído del 3er piso, haya muerto, y después oró por él, Dios lo resucita. Y aunque les diga a todos los que estaban allí alrededor de él, digan: subamos, sigamos con la plática, sigamos lo que Dios tiene con ustedes. Unos dirían: oye, Pablo, pues ya pasó algo fuerte, ¿qué tal si se cae otro? No, pues yo creo que ya en ese momento prohibieron sentarse al lado de las ventanas, ¿verdad? Después de todo esto, Pablo llega a Mileto. Él decide llamar a los ancianos de Éfeso. Dijimos que él no entró a Éfeso después porque no era de su interés y le iba a llevar mucho tiempo. Su interés primario de Pablo ciertamente era comunicarles algo a los ancianos de Éfeso, pero también ir al día del Pentecostés en Jerusalén. Eso fue lo que le llevó a Pablo no llegar hasta
hasta Éfeso, sino llegó hasta Mileto. Necesitaba llegar a Jerusalén, y ese es el retorno del tercer viaje de misionero de Pablo. Porque necesitaba llegar al día del Pentecostés. Entonces, allí en Mileto, él llama a los ancianos. Ahora nosotros más o menos estamos situados para entender y leer y exponer el texto que tenemos hoy por delante, ¿sí? Los ancianos vienen de la ciudad de Éfeso, ¿sí? O pastores, ¿sí? Y en este encuentro importante, como que él hizo un medio congreso de pastores allí, Pablo, su encuentro representa en ese tiempo, cuando tuvo ese encuentro, sus últimas palabras de Pablo, de un misionero veterano, de un pastor experimentado para estos hombres que le tenían buen aprecio, estos ancianos, esos pastores, a Pablo. Como él mismo revela en esta conversación que vamos a leer a continuación, ya no se van a ver más, dice esta parte de la Biblia. Esa es como que la última vez que está con estos hombres. Van a ver su rostro por última vez. De manera que debido a eso, este encuentro es tanto, en cierta forma, cargado de emociones por parte de los pastores, por parte de Pablo, cuando van a la orilla del mar a despedirlo, están llorando. Pablo también, porque les dice que ya no más verán su rostro. Esos hombres oraron juntos, me imagino, muchas veces. También lloraron juntos muchas veces, ministraron juntos, fueron de misiones juntos, y por última vez se iban a ver en esta ocasión. Entonces, antes de despedirlos, Pablo comienza a conversar con ellos y comienza a hablarles no un mensaje doctrinal, sino un mensaje práctico. La idea es que ellos lleguen a entender cómo Pablo entiende que ellos deben de hacer el ministerio pastoral a partir de su partida. Y la manera como lo hace es hablándoles precisamente cómo él lo hizo durante estos 4 años, 3 años. Como Pablo dijera, como ya lo hice yo en Éfeso entre ustedes, de esa misma manera ustedes deben de hacer y seguir haciendo el ministerio pastoral. Ahora te invito a leer conmigo en el capítulo 20, versículo del 17 al 27. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo, la sabiduría de Dios. Pablo compartió, como él lo hizo, el ministerio pastoral entre ellos. Y sin embargo, hoy le hemos puesto como título a este mensaje: las características de un corazón moldeado por Dios. Las características moldeado
las características de un corazón moldeado por Dios. Ese es el tema 53 que llevamos del libro de los Hechos. Cuando tú revisas la manera como Pablo hizo el ministerio, tú puedes ver cómo Pablo lo mostró de una forma externamente, pero eso era simplemente como evidencia de la obra de Dios en el interior del apóstol Pablo, que Dios había precisamente en ese camino a Maús transformado el corazón, moldeado su corazón, y así se debe ser. Y en todo ministerio que nosotros estamos funcionando, debe de fluir naturalmente un corazón que ha sido precisamente moldeado por Dios. El corazón que no ha sido moldeado por ese Dios no está listo para ayudar a moldear otro corazón de otras personas. Veamos la primera característica que sale a relucir en el texto de hoy de un corazón moldeado por Dios. En el versículo 18 y 19 dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad. La primera característica manifiesta de un corazón moldeado por Dios es la humildad. Esta es una virtud, hermanos. La humildad es una virtud que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo demostrar, cómo lucir. Y no sabemos porque es una virtud que nos salude, es una virtud que todos quisiéramos tener en cierta forma, que muchos de nosotros le hemos pedido a Dios, pero cuando Dios comienza a trabajar en nosotros y a formar en nosotros esa humildad, ¿qué creen? Nos resistimos a esa obra, porque la humildad tiene que ver con que yo tengo que estar abajo y no importando si las personas se enciman en mí. Y esa es la razón porque según hablamos nosotros de humildad, es que hermanos, soy humilde, pero no sabemos cómo eso es verdaderamente la humildad. Hay un autor que he leído que habla en su libro El orgullo de la humildad. Ese libro menciona como 24 características de un corazón humilde. Hoy nomás voy a mencionar como unas 4 o 5 características de la humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos percatamos a la vez que vamos leyendo la palabra de Dios, cómo pudo haber sido, y entendemos la humildad en el apóstol Pablo, entendemos y asumimos que sabemos cómo es la humildad, pero en realidad a la práctica no lo hacemos. Entonces déjame darte algunas características de acuerdo a este autor, Stuart Scott. Número 1 de esas características es: la persona humilde muestra un corazón tierno, muestra un corazón bondadoso, muestra un corazón paciente, muestra un corazón que sabe esperar. ¿Y qué sabe esperar? Precisamente sabe esperar el crecimiento del otro. Sabe esperar por el cambio o la transformación del otro. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a diferentes personas? Y nosotros nos desesperamos, ¿no? Hasta le pegamos a la pared, ¿verdad? Pero con esponja, ¿verdad? Lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente este corazón humilde precisamente tiene que tener esa característica de la paciencia, de un corazón tierno, de ser bondadoso, saber esperar el crecimiento del otro. Es paciente para hacer espacio para que el otro pueda entrar y crecer. Y mientras esto pasa, esperar en bondad, esperar en misericordia. Es como paciente que no se irrita tan fácilmente. Ahí comienzo a ver si realmente tengo humildad o no tengo humildad. Es como cuando vas al metro, ¿no?
Aquí en la Ciudad de México vemos los que a veces tomamos el transporte del metro y más en las horas pico, ¿verdad? ¿Cómo vamos? O en el periférico, cuando vamos en coche, ¿no? Y que se meten las motos y que se meten los carros y tú te quedas así, Señor. O que estás allí en el metro y ya está el montón de gente para entrar allí en la puerta y cómo se avientan y tú te quedas. Allí es cuando realmente pruebas si tienes humildad o no tienes humildad. Número 2, la persona humilde minimiza el pecado del otro. Fíjense, escuchen esto. La persona humilde minimiza el pecado del otro en comparación con su propio pecado. Porque precisamente él entiende que lidiar con su propio pecado es más importante que lidiar con el pecado del otro. Piensa si eso es como tú te ves. La persona humilde lidia primeramente con su pecado porque es más importante lidiar con su pecado que lidiar con el pecado del otro. ¿Sí? Porque antes de ver la paja en el hermano, en el otro, pues ve la viga que tienes tú en tu propio ojo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué es eso? Muchas veces nosotros somos muy buenos para señalar al otro. No, es que el hermano, es que la hermana, es que quién sabe qué, es que quién sabe acá. Y vemos y vemos y vemos y no estamos mirando nuestra viga que tenemos nosotros. La persona humilde considera o minimiza el pecado del otro y pone en relieve su pecado propio y lo toma como más importante como lidiarlo. Número 3, la persona humilde siempre anda buscando cómo servir al otro. En un punto este autor dice hasta constituirse en un buen cuidador de su alma. La persona humilde siempre está buscando servir al otro. Vean qué tan importante es. ¿Cuántos les gusta servir al otro? Cuando puedo, nada más. Cuando tengo tiempo, cuando hay espacio, ¿cuándo? ¿No? Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, les dice: cuando yo estuve entre ustedes, yo los cuidé como una madre cuida tiernamente a sus hijos. Imagínate el cuidado tierno de una madre con sus hijos. Y Pablo dice: yo los cuidé así. Y esto te habla de un corazón que ha sido precisamente moldeado por Dios. Un corazón que ha sido sometido a prueba. Aunque le haya dolido a Pablo, ¿sí?, retirarse de muchas cosas que precisamente no tenía como que paciencia Pablo, no tenía como un corazón muy humilde Pablo en un momento dado en sus inicios. Al cabo del tiempo Dios le muestra la humildad, Dios le muestra un corazón bondadoso, Dios le muestra un corazón tierno como la madre cuida a sus hijos. Bueno, también Pablo así les dijo a los tesalonicenses. Número 4, la persona humilde sabe escuchar. La persona humilde sabe escuchar, diríamos que es un buen oidor, porque él entiende dos cosas cuando es una persona que sabe escuchar, un buen oidor. Uno, que lo que el otro tiene que decir es más importante que lo que yo tengo que decir. Porque la palabra precisamente nos considera o nos lleva a considerar que el otro, el hermano o la otra persona es superior a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2 lo dice así. También porque la palabra nos manda amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Y dos, también porque el escuchar la historia del otro, el escuchar lo que él tiene que decirnos, nos puede nosotros, cuando nosotros nos llegan a hablar sobre ciertas cosas, bueno, nos trae a nosotros como que somos empáticos con sus necesidades, con su plática. Y también si hay que sentir dolor
precisamente por lo que estamos escuchando, sentimos dolor. Puedo sentir la lucha del otro también. Puedo sentir el peso de aquello que a través del cual esa persona está cursando en ese momento. Pero si no lo dejamos hablar, entonces nunca vamos a saber de sus necesidades. Oye, pero no, ¿qué? Oye, pero nos vemos. Y se quedó con el dolor, se quedó con la tristeza, se quedó con la necesidad y no pudo externar. Por eso es que la persona humilde sabe escuchar, es un buen oidor. Número 5, la persona humilde mira la crítica de otros como buena para su alma, porque él entiende que quizás Dios tiene algo que enseñarle en esa crítica que el otro hermano hizo por ti, ¿no? Ahora tenemos como que una mejor idea de cómo es una persona o cómo luce una persona humilde y cómo probablemente el apóstol Pablo hizo su ministerio allí con los efesios. Una buena ilustración bíblica de este último que yo acabo de decir de la humildad es que una persona humilde mira con buenos ojos la crítica que ha recibido, porque Dios puede estarle enseñando, hablándole algo a su vida. Cuando a ustedes les hacen una crítica y de antemano, que muchas veces les dicen, mira, te voy a hacer una crítica constructiva, o sea, como que les subrayan esa palabra, ¿verdad? Porque si no, si decimos, oye, cantaste mal, oye, no te salió bien esto, oye, no limpiaste bien el salón, oye, quién sabe qué, uno se queda, ay, pues hazlo tú si quieres, pues, yo así lo hago, yo así me enseñaron, ¿no? Y a pesar de que le dicen, mira, te voy a hacer una pequeña crítica constructiva, aún así no lo tomamos porque pasamos por alto los otros puntos de la persona humilde, ¿no? Que considerar al otro mayor que yo, ay, no, hermano, es que yo tengo doctorado en esto y aquello y bla, bla, bla. Sí, tú puedes ser el presidente, puedes ser, pero delante de Dios todos somos iguales. Si no hay en ti la humildad de recibir esta crítica, si tú no entiendes de que Dios tiene algo que hacer en ti y que por medio de otra persona te pueda decir, ¿sabe qué? No hizo bien esto, no habló bien, no expresó bien, no cantó bien, no proyectó bien, no hizo nada bien. Mira, uno tiene que hacerlo primero contar hasta 10, ¿no? Y si no te sirven 10, cuentas a 50 o hasta a los borreguitos hasta que te duermas, ¿no? Hasta los 100, ¿no? Pero siempre debemos de tener algo en cuenta, que tal vez Dios, a través de esa crítica que me hicieron, Dios puede estarme enseñando algo en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, a la hora que alguien se acerque con ustedes, ¿sí? Y les diga, oiga, no hizo bien su trabajo, señora, no hizo bien su trabajo, señor, no hizo bien su trabajo, pues con toda humildad usted tiene que recibir esto. Hay un ejemplo del salmista David. En un momento dado, cuando él viene con sus siervos y sus soldados ya siendo rey, y hay un descendiente del rey Saúl, de la descendencia del rey Saúl, de nombre Simeí. Ustedes lo pueden buscar en su casa, está en 2 de Samuel capítulo 16, versículos 7, 10 y 12, ¿sí? Y viene con sus siervos, David, y están por cortarle la cabeza literalmente a este hombre. ¿Por qué? Porque cuando estaba pasando David por ahí, empezó a maldecir la casa de David. Este hombre empezó a maldecirle a David y a toda la nación. El rey tenía el derecho como rey de Israel y nadie le hubiera cuestionado de haberle cortado la cabeza, de haber dicho a su siervo, a su soldado, córtale la cabeza a porque está diciendo algo en contra de mí. Y el rey David dijo, dejarle que maldiga. Quién sabe si Dios quiera o quiere y me devuelva
por mal el bien. Dejarlo que Él diga lo que quiera. Y eso es David mostrando un corazón humilde, porque precisamente cuando pasó esto, él había pecado contra Dios. Él había mencionado a Dios, y por eso un descendiente de la casa de Saúl, precisamente, es lo que hace maldecir al rey y a toda su nación. Ahora, el apóstol Pablo les dice a los efesios, a estos ancianos, no solamente que yo ministré con humildad. Si siguen ahí en el texto que estábamos leyendo, en el capítulo 20, versículo 18, vamos a ver precisamente qué es lo que está pasando ahí. Dice que no solamente a él les ministró con humildad, sino que también dice, sino con lágrimas estuvo allí, con lágrimas. Las lágrimas, hermanos, formaron parte del ministerio del apóstol Pablo todo el tiempo, pasaron como parte de su vida. Y esa es una revelación de que él se involucró de manera personal con aquellos que le seguían. Pablo no fue un pastor distante, hermanos, no fue un pastor insensible, no fue un pastor ignorante de las luchas que las ovejas estaban pasando. Tampoco fue un pastor con poco interés en qué es lo que está pasando con sus vidas de las ovejas. Ese es el problema muchas veces en las iglesias grandes, que nadie supo, nadie sabe y nadie nada, no supo quién entró, quién se fue, quién bajó, quién subió, nada sabe, más que un círculo muy, muy cerrado. Prácticamente son ministerios importantes, pero de allí en fuera no nos percatamos de quién vino, quién faltó, por qué no vino, por qué, como hoy, que no vinieron muchos hermanos, pero sabemos por qué no vinieron. En la semana nos reportaron, en la semana hablamos, en la semana ministramos, porque están enfermos, porque están en problemas, en situaciones. Tampoco Pablo fue un pastor de poco interés en lo que estaba pasando con las vidas. Al contrario, hermanos, Pablo fue un pastor que cuando ministró con ellos, ministró con lágrimas. Y las lágrimas de Pablo tenían una expresión externa de emociones internas que estaba con ellos, de emociones dolorosas por diferentes razones. De hecho, lo vamos a ver en el próximo domingo, en el versículo 31 dice que Pablo les amonestó. Por 3 años estuvo con ellos día y noche. Fue un trabajo intenso que hizo el apóstol Pablo en Éfeso. Y les amonesté, dice allí, les amonesté con lágrimas, no con irritación, no con ira, no con molestia, no. El pecado de ustedes que yo veía y contra el cual yo llevaba mi amonestación, a mí me dolía y fui con ustedes a confrontarlos, pero ¿qué creen? Los confronté con lágrimas. Es como decir, mira, has pecado contra Dios, arrepiéntete. Y ahí yo creo que Pablo llorando con ellos, como si Pablo estuviera pecando. Pero se hizo empático el apóstol Pablo. Pablo estuvo diciendo a los corintios, ustedes han llegado a ser mis contrarios, hablan mucho de mí, cuestionan mi apostolado, me atacan. Abran sus corazones de par en par, como que hazme un espacio en tu corazón. Y les dice en un momento dado a esos corintios que estaba escribiendo, con lágrimas estaba escribiendo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4. Y eso es una muestra de amor, hermanos, cuando les muestra que a través de sus lágrimas él también estaba allí con ellos. Cuando escribe a los Romanos capítulo 9 versículo 2, estaba dolido por la dureza del corazón de sus compatriotas judíos que no estaban respondiendo al evangelio, y dice, a mí me duele eso, yo tengo lágrimas en mis ojos. Y una buena manera de medir nuestro carácter es preguntándonos, ¿qué nos hace llorar a nosotros? ¿Qué nos hace reír a nosotros?
que nos hace airar a nosotros. Nosotros no vemos un Pablo, o no vemos un Jesús, o por lo menos no hay una narración en cuanto a esto, de que ellos rieron. Me imagino que sí lo hicieron, pues porque eran hombres comunes, ¿sí? Pero no tenemos evidencia registrada en la palabra del Señor de esa manera que Jesús lloró, que Jesús Pablo y Jesús estaban riéndose. No tenemos evidencia de eso, pero lo que sí tenemos evidencia que Jesús lloró, que Pablo lloró con lágrimas. De manera que si pudiéramos decir de Jeremías que fue el profeta llorón, como así se le denominó, por la ciudad de Jerusalén y su juicio que venía, podemos decir que el apóstol Pablo fue con ojos húmedos. Él estuvo llorando con lágrimas. No es nuestra tendencia natural el llorar. Nuestra tendencia natural antes de llorar es el juzgar, condenar, apuntar a otro, hacer valer menos al otro, ignorar al otro. Y sin embargo Pablo dice: no solamente estuve con ustedes, entre ustedes ministrando con humildad, sino también con lágrimas estuve ministrando. Sino que de muchas de mis lágrimas tenían que ver con ustedes mismos, precisamente por las intrigas de estos judíos que me quieren atacar. Versículo 9 también nos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y de repente Pablo les comenta y dice: y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Las mismas intrigas lo hicieron llorar muchas veces a Pablo. Y esa es la realidad, hermanos. Los golpes de la vida son los que forman en nosotros muchas veces un corazón moldeado a la manera de Dios. Fíjense cómo es tan contradictorio lo que el mundo enseña. El mundo enseña: si te dolieron, si te hicieron una fractura en tu corazón, ¿qué te dicen? Ya no lo abras, cuídate, ya no te des así, ya no te avientes así como el borras, diríamos así, ¿no? Ya no te abras, vete más cauteloso, es lo que te dice el mundo. Vete más con pasos más firmes. No abras a la primera tu corazón, porque te lo van a doler, te lo van a fracturar, te lo van a lastimar. Mi pregunta es: ¿sí o no así dice el mundo, hermanos? Así dice el mundo sobre esto. Pero muchas veces Pablo recibió golpes no solamente físicos, que hasta muerto lo llevaron, ¿no? Hasta muerto lo arrastraron, ¿no? Lo consideraron muerto a él, sino también sus compatriotas lo hicieron llorar por las acechanzas que tenían contra él. Pero cada golpe que le daban a Pablo, emocional, físico, eso lo formó para muchas veces formar un corazón moldeado a la manera de Dios. No para decir: no, ya no lo voy a abrir. No para decir: no voy a estar a tientas. No para decir, no. Porque precisamente si tú entiendes todo lo que vimos sobre esas características de un corazón humilde, hermanos, cuando vemos todo eso, es que en realidad a mí no me están haciendo nada. Dios me está mostrando algo en esto. ¿Sabes qué? Sé más fuerte. No, es que no, yo les di un té y ni tan siquiera las gracias me dieron. Por lo menos por educación, gracias, ¿no? No. Dios está enseñando a ti, ¿qué? Paciencia. Dios está moldeando tu corazón. Oye, es que le di un jugo, pero ni tienen ni educación, porque ni gracias me dieron. No, chavo, diría Dios: sigue en el cuartito allí, sigue en el cuartito, te voy a seguir moldeando. Pablo tuvo todo esto, pero eso le llevó a formar un corazón moldeado a la manera de Dios. Eso fue cierto en la vida de José, eso fue cierto en la vida de Moisés.
en la vida de Jeremías, en la vida de Pablo y de tanta gente que ha sido moldeada por Dios, hermanos. Ahora, algunos de los hijos de Dios que han sido heridos, maltratados, ofendidos, han dejado de llorar porque fueron decepcionados en el camino. Mi pregunta es sí o no. Se sintieron decepcionados y su corazón, ¿qué creen en ellos? Se endureció, hermanos. Y el corazón endurecido no puede llorar ya. Pero un corazón moldeado por Dios no puede ser un corazón endurecido, no puede ser un corazón resentido, no puede ser un corazón ofendido todo el tiempo. Que sangra, que sangra, que sangra. No, 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 hermanos. El corazón moldeado por Dios es un corazón sensible, dispuesto a empatizar con el dolor y la lucha del otro, y dispuesto a llorar por ser con el otro, dispuesto a reír con el otro, dispuesto a levantarse con el otro, dispuesto a dar una milla más con el otro, hermanos. Ese es un corazón moldeado por Dios. Ahora, en esos dos versículos 18 y 19 podemos encontrar, si excavamos más, podemos escarbar más y podemos encontrar más. Y Pablo les dice, si se dan cuenta en el versículo 18, vosotros sabéis. Ese vosotros sabéis que les expresó a los ancianos. Es como si les dijera, miren, yo estuve allí 3 años. Estuve allí, fuimos compañeros de ministración, fuimos compañeros, ustedes lo saben, vosotros sabéis, ustedes son testigos de cómo me comporté, de lo que estoy hablando, que no fue rumor lo que ahora les estoy diciendo, sino una confirmación de lo que yo estuve con ustedes haciendo. Pablo en su conversación les ayuda como que a recordar su congruencia de su vida con lo que estoy diciendo hoy, que no son palabras meramente, no, sino que ustedes vieron esa práctica en mi vida cuando estuve con ustedes. No fue una discrepancia entre una cosa y otra cosa, no, sino una congruencia de lo que dije, lo que hice con lo que estoy diciendo el día de hoy. Y eso es, hermanos, las ovejas deben de ser nuestros mejores testigos de nuestro estilo de vida, porque nos están viendo y saben lo que estamos predicando, porque concuerda mi vida con la vida que estoy predicando hoy, con la vida que estamos predicando en la casa mismo. Casi todos ustedes han ido a mi casa y han visto cómo nos reímos como familia, cómo lloramos como familia, cómo hacemos, cómo comemos, cómo hacemos la relación. Y eso te habla precisamente que las ovejas deben ser testigos de nosotros, ¿sí? Deben de ser como nuestros parámetros para conducirnos. Pablo les dice en el versículo 17, vosotros sabéis. Eso hace un énfasis en el original, cómo está escrito esto. En el versículo 34 también les dice, vosotros sabéis. Pero todavía hay algo más. En el versículo 19 dice, sirviendo al Señor, hermanos. En otras palabras, cuando Pablo vio las acechanzas que se levantaban contra él no se desanimó, hermanos, porque no le estaba ministrando a aquellos que estaban levantando calumnias en contra de él, aquellos que le estaban acusando. Él estaba ministrando, ¿qué dice? Ministrando, sirviendo al Señor. Él entendió todo el tiempo que la única manera de ministrar a Dios era ministrar a los hombres. Ciertamente yo ministro a Dios de una manera vertical, pero también Dios me hace que ministre de una manera horizontal a todos ustedes. Ahora, cuando le ministro a los hombres y no a Dios, entonces vienen los desalientos. Cuando yo hago un ministerio, si yo lo hago para lucirlo, si yo lo hago para ustedes así naturalmente, hay para que me escuchen, a ver cómo toco, a ver cómo canto, a ver cómo hago esto, a ver cómo aquello, entonces vienen los desalientos y vienen las decepciones,
Vienen luchas porque van a venir luchas, vienen tus lágrimas, vienen tus heridas, porque todo el tiempo tú has ministrado a esa o a esas personas. Pero si tú te encuentras en tu servicio a Dios y que es para Dios, hermanos, cuando estas cosas surgen, tú sigues haciendo las mismas cosas, porque tú no andas buscando la aprobación de los hombres, tú no andas buscando esas aprobaciones de los hombres, sino la aprobación de Dios, hermanos. Y por tanto, no te lleva a cambiar tu conducta ni tu ánimo para servir a Dios. No te cambia. Alguien te puede decir: oye, hermano, no me gusta esto de usted, no me gusta cómo habló, no me gusta cómo ministró, no me gusta que quién sabe qué. Pero hay unos que se portan así mala onda y le dicen: pues ni lo estoy haciendo para usted, lo estoy haciendo para Dios. No hay humildad. No hay humildad. Oye, pero no hiciste bien esto, no haciendo. Ni modo, ni modo. No lo hice para ti, lo hice para Dios. ¿Ustedes ven correcto eso? No. O sea, la persona humilde dice: ¿en qué parte de todo esto estuve mal? No, mira, estuviste mal en esto, en esto, en esto, en aquello, bla, bla, bla. Ah, correcto, bien, lo voy a poner en práctica. Voy a mejorar todo esto. Esa es una persona humilde. Pero la otra persona, si fuera humilde, dice que lo que vimos, que al otro lo ve superior, que él ve más importante su pecado que el pecado del otro. ¿Sí? Que claramente Dios ha puesto liderazgo para poder ir y reconciliar al hombre con Dios. Sí, ciertamente, ir y confrontar, como dijimos a un principio. Pablo era un Pablo consolador, pero también era un Pablo confrontador también. ¿Por qué? Porque tenemos la demanda de parte de Dios de hacer esto, llevar el ministerio así. Pero si viene un hermano que está peor que tú y te dice: oye, es que está en pecado, oye, que quién sabe qué, no, mándenlo a escuchar la lección 53 del libro de los Hechos. Dígale: sí, hermano, muchas gracias por su comentario, pero mire, le recomiendo la lección 53 del libro de los Hechos. La primera característica, dijimos, la manifestación del corazón moldeado por Dios, que es la humildad. La segunda característica de un corazón moldeado por Dios, la segunda, es que a la hora de enseñar, de aconsejar, estar siempre pensando en el bien del otro y no en el mío. Esa es la segunda característica de un corazón moldeado por Dios, que a la hora de enseñar, de aconsejar, estar siempre pensando en el bien del otro y no en el mal. Muchas veces, hermanos, decimos las cosas no pensando en el bien del otro, sino pensando en el bien mío. O sea, cuando yo digo: ay, Charlie, hiciste mal eso, que quién sabe qué, que quién sabe acá y toda la cosa, y no te fijaste en el corazón de Charlie, entonces Charlie dice: sí, ahorita lo hago. Y uno dice: ya descansé, ya me siento bien. No pensaste en el corazón del otro, pensaste en desahogarte tú, en descargar tu ira, en descargar tu enojo, en descargar tu diferencia. Por eso el versículo 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. A veces Pablo predicó para salvación, eso fue útil. A veces Pablo predicó para confrontación del pecado, eso fue útil. A veces Pablo predicó para consolar al herido y animarlo, eso fue útil. Pablo fue, diríamos que un ministro como que balanceado, tenía todo eso. Lo que Pablo nunca hizo fue predicar por lucrarse, como las evangelísticas o como los evangelistas de la prosperidad como hoy en día. Pablo dice: de nada he rehuido de enseñarles, de anunciarles
que no, de lo que yo hice no fue útil para ustedes. Todo lo que yo les dije fue el consejo de parte de Dios. Y eso nos da una idea cómo él enfatiza en el versículo 27, dice, y sigue ratificando Pablo, dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. 2 veces Pablo dice que no me eché para atrás de anunciarles esto. No lo retuve, no lo pensé 2 veces para declararles, número 1, de las cosas útiles para su vida y de las cosas que Dios me había revelado para ustedes. Y en el versículo 20 me dice que él hizo eso, lo hizo muchas veces públicamente, pero también lo hizo muchas veces en privado, casa por casa, hermanos. Pablo tuvo un ministerio sumamente amplio, público, privado en esta ciudad de Éfeso. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué hizo? Testificando a judíos y también a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, Pablo me deja ver, hermanos, que él no hizo acepción de personas. Él les predicó tanto a griegos como a gentiles, como a judíos también. Así que Pablo dice, yo declaré la palabra, no rehuí de declarar nada que fuera útil tanto a judíos como a griegos. El ministerio de Pablo podríamos decir que tenía una centralidad. ¿Cuál era esa centralidad? La predicación del arrepentimiento y la confianza depositada en Cristo Jesús, hermanos. Esa fue la centralidad de la predicación del apóstol Pablo. Tercer característica de un corazón moldeado por Dios es que precisamente hay en que confía en Dios independientemente de las consecuencias. Confía en Dios independientemente de las consecuencias. Versículo 22 y versículo 23. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Cuál es la tercera característica de un corazón moldeado por Dios? En que confía en Dios independientemente de las consecuencias. Dice, de lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. ¿De qué? De que es siervo de Dios. Diciendo también le da un testimonio por todas las acechanzas, los maltratos, los embarazos, todo lo que ha pasado, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Tienes que ponerte, yo creo que en las sandalias, digo, zapatos no en ese tiempo, pero en las sandalias del apóstol Pablo. Esta es una cárcel como le tocó estar en múltiples ocasiones a Pablo. Dios comienza a hablarle audiblemente. Pablo, él dice, dime, Señor, tienes que ir a Jerusalén. Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Tengo algo más que decirte, Pablo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y le dice, te esperan cárceles, te esperan aflicciones. Ok, Señor, ¿qué más? Ya no te puedo decir más, ¿no? Ya no te puedo decir más. Y uno podría decir, pero Dios, yo con tanto amor te he servido y ahora me dices que me esperan cárceles, aflicciones. ¿Qué voy a hacer, Señor? No, Pablo no está a esto. Pablo precisamente está entendiendo que el ir a Jerusalén sin saber lo que le va a suceder, excepto que el Espíritu Santo le da testimonio por todas las ciudades. Pablo conoce el principio de la historia. ¿Cuál es el principio de esta historia de ir a Jerusalén? Hay cárceles, hay prisiones, ¿sí? Hay aflicciones, pero él no conoce el final de todo esto, no.
Y creo que tampoco necesita conocerlo, hermanos, porque cuando tú conoces quién escribe tu historia, hermanos, tú no necesitas conocer el final de la misma historia. Tú conoces el autor, y el autor es Cristo, el autor es Dios, el autor está por ti, tú puedes descansar en él. Y eso es exactamente lo que Pablo está revelando en ese texto. Tengo que ir a Jerusalén. ¿Por qué voy a ir a Jerusalén? Sí, quiero estar en el día del Pentecostés, pero también me esperan cadenas, me esperan aflicciones. La recibo con gloria, la recibo con gozo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes qué? Mañana te van a pedir que renuncies a tu trabajo. Amén, gloria a Dios. No, ¿verdad? ¿Saben qué? Mañana va a haber esto y mal, ¿no? Amén, lo recibo. Otros dirían, yo rechazo, yo cancelo, yo renuncio a todo, no lo agarro, lo suelto. O sea, cálmense. Pablo estuvo por fe, hermano, fue un hombre de fe. Y la fe es un don, pero ¿qué creen? Que también la fe es un fruto. Dios da la fe, pero al mismo tiempo a mí me toca cultivar esa fe. Hay cosas que abonan a mi fe, ¿sí? Y si yo no pongo esas cosas en práctica, no hay manera que mi fe pueda crecer, hermanos. El primer abono a mi fe es el conocimiento del carácter de Dios. Segundo, la dependencia del Espíritu de Dios. Eso es abonar a mi fe. Cuando tú vives no dependiendo del Espíritu Santo, sino dependiendo de tus planes, dependiendo de tu fortuna, dependiendo de tus títulos, y tú lo piensas así, y tú crees que así, y de tu propia sabiduría, ¿quién está creciendo en tu fe allí? Tú estás creciendo en tu propio entendimiento y en tu propia confianza. Cuando hablo del conocimiento del carácter de Dios que abona mi fe, es más o menos de esta manera. Número uno, en cuanto al carácter de Dios, cuando tú piensas que Dios como poderoso, tienes que pensar en Él no solamente como un Dios poderoso, sino como un Dios omnipotente, o sea, todopoderoso, todo lo puede. En Él, que Él es capaz de hacer todo cuanto Él quiera. Que algo que a mí me parece como una dificultad, para Dios no es dificultad, para Dios es facilidad, para Dios todo. Dios no conoce una sola cosa que sea difícil para Él, ni siquiera conoce grados de dificultad, hermano. Tienes que creer en eso y vivir en eso, hermanos. Si no caminamos por fe, hermanos, si no damos el paso de fe, hermanos, no, estamos todavía en pañales. Número dos, en cuanto al carácter de Dios, tú tienes que entender que nada ocurre sin que Dios no haya permitido así, ya sea pasivamente o ya sea activamente lo ocurrido. Y eso es importante que yo lo recuerde cada momento, ¿no? Para que yo mañana no me esté quejando contra Dios. ¿Qué te pasó? ¿No? Que di un mal paso, que me caí de acá, que esto, que aquello, que quién sabe qué. No, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces no estamos conociendo el carácter de Dios. Y eso es importante que lo recuerdes hoy, mañana y siempre. ¿Tú realmente crees que Dios es soberano y controla los eventos del universo, hermanos? Ok, cuando te ocurra algo mañana que no te guste, recuerda tu amén del día de hoy, de domingo. Recuérdalo. Porque cuando comienzas a quejarte en contra de Dios, te estás quejando, hermanos. Eso es exactamente lo que Moisés le dice al pueblo. ¿Por qué vienen a mí a quejarse contra mí, contra nosotros? Si en realidad ustedes se están quejando contra Dios. Un cristiano quejoso es una contradicción. Porque un cristiano que está negando la soberanía
está negando el cuidado de Dios cuando alguien se queja. Ay, es que los hermanos, ay, es que quién sabe qué, ay, que te estás quejando contra Dios. Tienes que creer en el carácter del soberano Dios, del que tiene el control de todo, del que es sabio, de que cada decisión que Él toma por ti y por mí, hermanos, es la mejor decisión. No hay otra mejor. No podemos vivir una vida de fe sin abonar esa confianza, estando en la plenitud de la soberanía de Dios, que Él tiene el control de mi vida día, noche, 7, 24/7, 365. Y todos los años que te toquen vivir sobre esta vida, Él tiene el control de todo. Así que, hermanos, no magnifique sus pérdidas, magnifique la presencia, la soberanía y la confianza de Dios para con usted, hermanos. Eso magnifique, no sus penas. No venga llorando, ay, ¿qué me pasó eso? Ay, que quién sabe qué. Cuando Pablo les dice que me esperan cadenas y aflicciones, es porque Dios ya fue a Jerusalén, donde le esperan las cadenas y las aflicciones. Él ya sabe lo que va a pasar. Es como si Dios le dijera a Pablo: Pablo, ve a Jerusalén, allá te estoy esperando con las cadenas y las aflicciones. Eso es lo que te da confianza. Eso es lo que te da confianza para ir. Cuando a alguien lo agarran por algún tipo del delito y le dicen, ¿sabes qué? En la patrulla, ¿no? Antes te lo agarran aquí y te dicen, puede hablar a alguien. Y tú le hablas al abogado y le dices, oiga, mira, me tienen agarrado por esto y esto. No te preocupes, ahí te voy a estar esperando. Vámonos, señores, vámonos. ¿Por qué? Porque su abogado ya lo está esperando allá en los tribunales o en la delegación, donde sea. Así es Pablo, hermanos. Cuando Dios le dijo, ve a Jerusalén porque allá te esperan cadenas y tribulaciones, Pablo dijo, voy. Porque allá me está esperando mi maestro, porque allá me está esperando mi defensor, porque allá me está esperando mi consolador, porque allá me está esperando el dador de mi vida. Y esa es la confianza que Pablo tenía al ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá me voy a encontrar con mi Dios en las dificultades. Me voy a encontrar con el consolador en las tribulaciones. Tienes que creer que Dios está por ti, sin importar lo que te ocurra, hermanos. No importa cuál es tu acontecimiento, en medio de él Dios está por ti. Por cuanto tú conoces el carácter de Dios de esa forma, tú vives por fe. Tú puedes ir a las cadenas, tú puedes ir a las aflicciones, porque Dios está contigo. Por eso es que Pablo les pudo escribir a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué creen? Es ganancia. Ahora yo no necesito algo, yo necesito algo que abonar a mi fe. Esa es mi confianza en Dios. Como un tercer elemento de esto, del carácter de Dios, es que yo no puedo continuar valorando mi vida de la manera que la estoy valorando el día de hoy, como si esta vida fuera lo mejor que yo pudiera tener, hermano. No lo puedo valorar igual. Mira cómo Pablo lo dice en el versículo 24 de Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Vean cómo lo dice Pablo. Mientras tú lees el valor, mientras tú le des el valor a tu vida, no, es que yo valgo mucho. No, es que soy el templo del Espíritu Santo y tengo que darle valor y no me tengo que dejar pisotear, porque si no ofendo la imagen de Cristo que me pisotea. Ay, hermano, por favor. El valor que Pablo le está dando a su propia vida natural, ese valor no era el aquí y el ahora, no era el cuidado de su cabello, no era el cuidado de sus ropas, no era en el aquí y en el ahora. Y si tú consideras y si tú le das el valor a tu vida, el valor en el aquí y en el ahora, tú no estás listo para vivir por fe, hermanos. No estamos listos. Lo que Pablo está diciendo es que una vez que Cristo lo salvó,
De allí en adelante, el único valor de su vida tenía en relación a la causa de Cristo, hermanos. Divorciada la causa de Cristo en tu vida, no tiene valor en sí mismo. Ni la tuya tampoco, ni la mía tampoco, porque Cristo te salvó precisamente para que dejaras tu vida aquí y comenzaras a vivir la vida de Cristo, que es mucho mejor vida, hermanos. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, cuando les escribe a los filipenses, les dijo: yo no tengo un solo anhelo, sino que Dios sea glorificado, por vida o por muerte. Me da lo mismo que sea de una manera o de otra. Si yo muero hoy y glorifica mi muerte a Dios, que glorifique. Y estoy contento. Si yo vivo y estoy hoy aquí y glorifica mi vida a Cristo, estoy contento. No importa el vivir, no importa el morir. No me importa realmente si muero en Jerusalén o muero afuera de Jerusalén, si muero decapitado o una muerte natural como Juan, el apóstol Juan. Lo único que me preocupa es que cuando llegue la hora, en esa hora yo pueda glorificar a Dios en mi muerte, en mi vida. Por eso yo me he quedado muy impresionado. Yo le he dicho a Dios: mira, cuando ya sea mis últimos instantes en esta vida, que yo levante mis manos y que te dé gloria a ti, Dios. Chance me da oportunidad, ¿sí? ¿No? Para tú vivir de esa manera, hermanos, tienes que vivir por una causa que no sea superior a tu vida. Y esa causa es la causa de Cristo, hermanos. 24b, versículo 24b, dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No, ese tiempo fue de mucho llorar para ellos. Pablo lo que les dice, que ya no valora su vida como: oye, Timoteo, no valores tu vida así, ya. Deja de ir haciendo las cosas, deja de tener tu último celular, iPhone 14, no sé cuál sea hoy, ¿no? Ya. Lo que quieres es terminar la carrera, tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu carrera? Testificar, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan hace 3 domingos, algo así, que se me cayó esta computadora? No sé si se acuerdan, que alguna hermanita, ¿verdad? Se recargó aquí y se me cayó esta cosa. Esta cosa no vale 3 pesos. Pero también cuando yo lo vi, yo di, bueno, honestamente no dije gloria a Dios, tampoco no dije así, ¿verdad? Pero de verdad que yo no sentí nada, porque ¿saben qué? Porque esta Dios me la dio. Esta Dios me la regaló, hermanos. Entonces yo no sentí, dije, ya no pasó nada, ya todo el mundo, les aseguro que todo el mundo volteó a verme como diciendo: ¿qué va a decir? Pero yo me mantuve así, y sí se abolló, hermanos. Esos son desgastes de la vida, de los golpes también, ¿no? No pasa nada, hermanos, no pasa nada. Ahorita estuviéramos pagando otra. Ay, sí, no. Pablo les dice: ya no valoro esto, no lo valoro, ya tampoco no lo tiro, ¿verdad? Tampoco, ¿no? ¿Sí? Eso me lleva a la última característica de un corazón moldeado por Dios. El corazón moldeado por Dios, el centro de su corazón es Cristo, su evangelio, su cruz y su gracia, hermanos. ¿Cuál es la característica? ¿Sí? Es que ese corazón, en el centro de ese corazón está Cristo, el evangelio, su cruz y su gracia. Cada vez que el cristiano pierde de la vista la cruz, se desvía, hermanos. La cruz, dijéramos como que es la brújula del cristiano.
¿Ustedes están teniendo una brújula? La brújula nada más te marca el norte. Te dice dónde está el norte, y por decirte dónde está el norte, entonces ya ubicas el sur, ya ubicas el oeste. La cruz, precisamente la cruz de Cristo, marca el norte, hacia donde el cristiano debe de marchar, seguir adelante. Cada vez que el cristiano pierde como que la brújula de la cruz, él comienza a alejarse de su camino, él comienza a perderse en el mundo, él comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas, como le pasó al pueblo de Israel, que estuvieron dando vueltas por 40 años. Posiblemente ellos hubieran pasado en 15 días ese desierto, pero que perdieron la brújula y empezaron a dar 40 años, o estuvieron 40 años allí. ¿De qué manera la cruz actúa como brújula para mantenerme orientado en su camino? ¿De qué manera? Bueno, hay varias maneras. La cruz me recuerda que yo estaba condenado en delitos y pecados, hermanos, y que iba a un camino precisamente de condenación eterna. Y cuando Dios trajo esa brújula a través de la cruz, en un monte llamado el Calvario, hermanos, yo fui redimido a precio de sangre. Y cada vez que yo recuerdo eso, me motiva a seguir en una dirección de la obediencia. La cruz me recuerda que se mostró allí su misericordia para conmigo. La cruz me recuerda que mi vida se pagó a precio del unigénito Hijo de Dios, y que por lo tanto la vida cristiana también tiene un precio. Pero el precio que yo tengo que pagar para vivir una vida cristiana es muy minuta al precio que se pagó por mi vida, hermanos. Corre hacia la cruz, hermanos. Pablo comienza a despedirse de ellos en el versículo 25 y dice: y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, me verá más mi rostro. Yo me imagino que ahí, Pablo, ¿no? Eso fue triste, hermanos. De hecho, la próxima semana vamos a ver cómo ellos se arrodillaron en la playa para despedir a Pablo. El texto lo dice, cómo les dolió tanto esto, que fue que Pablo les dijera que ya nunca iban a volver a ver su rostro. Ahora este hombre, moldeado por Dios en su corazón, él tenía el peso de ser el embajador de Cristo. Les escribe a los corintios en su segunda carta, les dice: miren, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Pablo sabía que él era un embajador de Cristo y que esto representaba no un simple nacimiento de nuevo, así ya soy cristiano, así ya nací de nuevo, sino es decir, que eres cristiano porque vives la palabra de Dios. No ser un embajador de Cristo es alguien que lleva un mensaje distorsionado. Un embajador de Cristo lleva un mensaje concreto, directo y exacto de parte de Dios, y está consciente de esto el apóstol Pablo. Escucha lo que dice el versículo 26 y 27. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. O sea, no he detenido ninguna palabra, ninguna revelación de Dios para ustedes, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo está diciendo: yo simplemente soy inocente de la sangre de todos ustedes, de los griegos, de los judíos, porque he dado testimonio de arrepentimiento, de una fe puesta en Cristo Jesús. ¿Pudiéramos decir esto nosotros? ¿Pudiéramos decir hoy nosotros esto referente a nuestros amigos que hemos dado testimonio de una vida arrepentida? Podemos decir esto de nosotros, de nuestros familiares, que somos inocentes de su sangre porque les hemos hablado de la palabra de Dios. No hemos dejado de hablarles de la palabra de Dios, porque lo dice en el versículo 27: no he rehuido, no me eché para atrás de declarar a vosotros todo el consejo de Dios. Entiéndase
entiéndase, he dado testimonio también con mi propia vida de que alguien mora aquí, y ese que alguien mora aquí es Cristo Jesús. En el contexto original de lo que opinan algunos académicos referente a ese texto, cuando él se refiere a lo que prediqué, todo el consejo de Dios, les prediqué los propósitos de Dios. Está hablando de toda la revelación de Dios que él hizo al hombre en cuanto al plan de redención. Entonces Pablo le reveló la creación, la caída de Adán, de Eva, la redención, como Dios llevó a cabo, y la glorificación de su Hijo, y a los días finales de nuestras vidas entrar a los cielos, hermanos. Pablo entendía toda esa culminación, que todo acaba en cuestión de la persona de Jesucristo, con el punto cumbre de esta historia redentora para el hombre, hermanos. Y si Cristo es el punto cumbre de la historia redentora, entonces Pablo está testificando de las cosas del ministerio de Jesucristo, que era vital: su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, su sesión cuando Él se sienta a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros, hermanos. Eso es parte del consejo, del propósito de Dios. De manera que hoy, al cerrar esta primera parte del mensaje del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, hermanos, como lo dijo Pablo, yo soy inocente de la sangre de todos. Ahora yo les puedo decir a ustedes, yo soy inocente de la sangre de todos ustedes. Yo les he revelado el consejo de Dios, de lo que Dios hizo. Hay ustedes, si lo toman, no se duermen. Hay ustedes, si se encuentran en esa disyuntiva de seguir a Cristo o de seguir su vida misma. Fue su gracia que nos llevó a la cruz. Fue su gracia que hoy está presentada en la cruz. Es su gracia que hoy todavía te dice: es el día de nuestra salvación. Es su gracia que te dice: no sabes si tú tienes el día de mañana, pero lo que sí tienes es el día de hoy, o este momento, para decir: Señor, renueva mi mente, Señor, renueva mi corazón. Y eso no es una manipulación emocional. Esta es una realidad. Cada día puede ser el último día que podamos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.